¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles de nuevo. Espero que se estén pasando unos días maravillosos. Algunos incluso están de vacaciones, otros no, pero como quiera son días maravillosos de comer rico, de juntarse con la familia, con los amigos. En fin, qué bueno que la estén pasando bien. Eso es mi deseo, mi oración, que estén pasando unos días maravillosos. Como tú sabes, los relatos bíblicos en los que se nos narra el cumplimiento de las escrituras en la vida de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, son particularmente edificantes. Yo espero que coincidas conmigo, especialmente aquellos que llamamos o que consideramos sobrenaturales, eventos sobrenaturales, como cuando los apóstoles fueron liberados de la cárcel por un ángel. Te comparto el texto, Hechos capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Imagínate la escena, ¿no? Ya se llenaron de celos, la secta de los saduceos, los sacerdotes, le echan mano a los apóstoles y los meten a la cárcel pública. Versículo 19 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Wow, qué increíble, ¿no? Qué increíble relato. Un ángel en la noche les abre las puertas de la cárcel. Pero fíjate lo que nos relata la Escritura a continuación. Dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. O sea, fueron a traerlos a la cárcel, los mandaron por ellos, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Esto quiere decir que entonces el ángel de alguna manera no permitió que los guardias se dieran cuenta de que habían abierto las puertas de la cárcel y que se habían salido, porque los guardias estaban ahí y ya que se fueron los ángeles cerraron las puertas, salieron los apóstoles y los guardias ni se dieron cuenta de la cosa, ¿no? Qué impresionante. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Que fue lo que les pidió el ángel que hicieran, lo que les instruyó el ángel a hacer. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Qué increíble relato, ¿no es cierto? O también otro relato es el de Pedro, cuando también él fue liberado de la cárcel. Hechos 12:1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los 12. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, es decir, 16 soldados, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó.
diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. O sea, estaba encadenado en sus manos. Le dijo el ángel, vístete o cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¡Qué increíble! Y salidos, pasaron una calle, una cuadra completa, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Qué fascinante historia, ¿no? Qué increíble relato de un evento cotidiano, digámoslo así, en la vida de Pedro, que es encarcelado. Y aquí vemos cómo hay una actividad angelical intensa alrededor, ¿cierto? O como cuando Pablo y Silas, estando en prisión, oraban y cantaban himnos, ¿recuerdan? El Señor les soltó de las cadenas después de un gran terremoto. Hechos 16:23 nos lo relata, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, imagínatelo, no sé, la escala de Richter ahí que habría registrado, ¿no? Más de 7 seguramente, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No es extraño que las puertas se hubieran abierto después de semejante estrujada, pero las cadenas de sus manos, esas no tenían nada que ver con el terremoto. ¿Estás de acuerdo? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Tú puedes seguir leyendo el relato, espero que lo sepas, lo conozcas, o que con frecuencia lo revises, lo repases. Realmente todo el libro de los Hechos es fascinante, porque vemos cómo interactúa el cielo con la tierra. Vemos esta interrelación que tiene el pueblo de Dios con lo espiritual y con lo celestial, es increíble. Como cuando Esteban vio el cielo abierto, tantito antes de que lo mataran, y al Señor Jesucristo lo vio ahí sentado a la diestra de Dios. Hechos 7 dice, 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Está terminando una prédica impresionante donde hizo un resumen de toda la historia de Israel. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no lo aguardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué interesante que teológicamente aquí se nos aclara con perfección que el Hijo del Hombre es Jesús, ¿no? Para los que alguna vez cuestionaron ese título que Jesús usa de sí mismo en los evangelios. Pero bueno, eso es un breviario ahí, versículo 57. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Qué reacción más absurda, ¿no? Cómo una persona cuando oye que esta persona está viendo, Esteban está viendo la gloria de Dios y a Jesucristo sentado a la diestra de Dios, pueden reaccionar así, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. O sea, cómo es increíble que la gente no soporta
esta verdad espiritual de que Jesucristo resucitó a los muertos y está sentado a la diestra de Dios. Qué cosa más increíble, qué bárbaro. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. ¡Wow! Qué relato, ¿no? Qué relato de otro evento cotidiano en donde vemos esta interacción entre lo espiritual, lo terrenal, lo celestial. Es increíble. Como cuando Pablo fue avisado también del naufragio del barco en el que él estaba viajando, en el que iba, y se le informó que Dios le había concedido a Pablo que no muriera nadie en el naufragio. Fíjate cómo lo dice Hechos 27-21. Dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Uf. Probablemente Pablo oró y le pidió al Señor y le dijo: Señor, si se va a hundir esta cosa, pues que no se muera nadie, ¿no? Y el Señor, aquí nos dice que el Señor le concedió la vida de todos los que navegaban con él. Uf. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla, etcétera, etcétera. Tú puedes seguir leyendo este relato y otros muchos del libro de los Hechos y de la Biblia, en donde vemos esta interacción y lo sobrenatural interactuando con lo natural. Es impresionante. O como cuando también nosotros recibimos todas las cosas que tenemos. Sí, eso dije. Que es algo sobrenatural que no vemos. Cuando recibimos todas las cosas que tenemos, está ocurriendo un evento sobrenatural y eso ocurre todos los días. Ve lo que dice Romanos 8, 31 y 32. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta la Escritura, pregunta a Dios: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Increíble, impresionante. Dios nos dio a Jesucristo. Tenemos a Cristo. Si te has convertido, si te has arrepentido, te has convertido, le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, tienes a Cristo. Pero aquí dice que no escatimó a Cristo. Y si no escatimó a Cristo, lo más importante, lo más valioso, lo más difícil, lo más complejo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas, todo lo demás? Entonces, el Señor nos da todas las cosas. Nos dio a Cristo y nos da todas las cosas. Incluso dice aquí en Efesios, capítulo 3, versículo 20, que nos da todas las cosas, pero mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Cierto? Fíjate, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Esta va a ser una actividad que va a perdurar por los siglos de los siglos. El darnos cuenta y el percibir y el vivir y el experimentar que Dios nos da todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque así es el Señor. El Señor se excede siempre con nosotros. Si estamos hablando de perdón, se excede porque nos da un perdón enorme y merecido. Estamos hablando de misericordia, estamos hablando de su gracia. O estamos hablando de las cosas, o de su paciencia, o de su bondad, o de su dirección, o de su provisión, o de su provisión. El Señor siempre nos da más de lo que pedimos
No sé si es tu experiencia. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque creo que durante este 2024 que está terminando, el Señor Jesucristo todos los días del año nos dio todas las cosas. Pero podría decir incluso desde que nos convertimos, en mi caso hace 43 años, pero más aún desde que nacimos. Desde que nacimos, el Señor nos ha dado todos los días todas las cosas. Entonces propongo cerrar este 2024 no solo agradecidísimos por todo lo recibido durante todo el 2024, sino además con la tranquilidad y la paz que nos da la certeza de que esto no va a cambiar, de que esto no se va a acabar. Porque las promesas de Dios no dependen de nada más que de Dios. No dependen del acontecer mundial, del sistema de gobierno en el que estemos, ni de ningún ser humano, ni de ninguna empresa, ni de la suerte, ni de la fortuna. Las promesas de Dios se van a cumplir todos los días, sí o sí, porque Él es Dios, porque Él gobierna, porque Él tiene el control de todas las cosas. Mira, Hebreos 13, te recuerdo este pasaje, ya para ir terminando. Dice, permanezca el amor fraternal, una recomendación muy válida en estos días de familia y de juntarnos. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio, otro buen consejo de Dios para estas fechas, y el hecho sin mancha, sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sí lo ves? Si ves esta escritura, si ves el efecto que puede llegar a tener en nuestra vida esta escritura, dice que podemos decir confiadamente, tranquilamente, el Señor es mi ayudador. Por lo tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por eso, la promesa del versículo anterior de no te desampararé ni te dejaré es una verdadera bendición. El saber que se viene ahora el 2025 con mucha incertidumbre, con mucho riesgo, con mucho peligro y problemática. Sí, ok, todo eso es cierto. La cosa está terrible, la inseguridad, la delincuencia. Hay hoy en día formas increíbles de cómo la gente está tratando de hacer fraude y de robar y de etcétera. ¿Qué te digo? Que no sepas. Es cierto todo eso, pero tenemos esta promesa de Dios. No nos va a dejar, no nos va a desamparar. Él es nuestro ayudador. No debemos temer de lo que nos pueda hacer el hombre. Debemos temer, como dice Lucas 12:4, temerle a Él, caminar con Él, andar con Él, no hacer cosas que le desagraden, apartarnos de la maldad y del pecado. Porque dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo. Y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar al infierno. Sí, os digo, a ese temed. Y luego el Señor, como acostumbraba, pone un ejemplo de la naturaleza. Increíble, dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Está hablando de los pajaritos que los comercializaban en esa época, ¿no? Dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, mis amados, se acabó el 2024, demos gracias, apreciemos
y valoremos todo lo que el Señor nos dio durante todo este año y se viene el 2025. No temamos, estemos tranquilos. Estas escrituras y estas promesas se han cumplido todo el 2024, se seguirán cumpliendo todo el 2025 y los demás años que vengan después si es que el Señor no viene antes. Así que tengamos gratitud y vivamos en paz, tranquilos, con gratitud, con fe, con esperanza, porque vamos a seguir viendo el cumplimiento de estas promesas que Dios nos ha hecho a sus hijos. No te dejaré, no te desampararé, siempre te ayudaré. Así que hermanos, quería compartir eso con ustedes. Les amamos mucho, les mandamos un abrazo muy grande, muy apretado, siempre con el deseo de que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes y que estén pasando tiempos inolvidables. Abrazo grande, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana, el 5, ya presencialmente. Hasta entonces, bendiciones. Quiero ser un reflejo de tu amor. Moldéame a tu imagen, soy tuyo, Señor.